Segundo bloque de La Brújula, y esto también tiene que ver con una actividad que se va a realizar este fin de semana. Van a llegar a la parroquia de Carcarañá las reliquias del santo Carlo Acutis. Este joven santo que nació en 1991 en la ciudad de Londres y falleció en el 2006 en Italia a la edad de 15 años. Él era un aficionado a la informática y se ocupó de documentar en internet todo lo relacionado a los milagros eucarísticos y a las apariciones marianas en todo el mundo. Lo catalogó y lo subió a un sitio web. Luego de comprobarse milagros, el Papa Francisco en el año 2020 lo beatificó y hace muy poquito tiempo, el 7 de septiembre del 2025, lo canonizó el Papa León XIV. El padre Rubén Papaleo nos cuenta acerca de su vida. ¿Cómo le va, padre? Buen día. Buen día a la audiencia también. Sí, mira, la verdad que es una alegría que podamos tener las reliquias del santo que acabas de nombrar, Carlo Acutis, que es un joven italiano que nació en Inglaterra, pero después su familia se trasladó a Italia. Y bueno, que realmente tenía una vida normal, un joven que iba de jean, de zapatillas y bueno, pero era realmente un joven que se dedicaba a conocer a Dios, ¿no? Y se había entusiasmado de muy chico, lo quería mucho a Jesús, era monaguillo y bueno, y después era un chico muy alegre, siempre estaba contento, hacía chistes y después también, bueno, y realmente tenía algunas cosas llamativas. Por ejemplo, él quería siempre ir a visitar a Jesús en el templo, en el sagrario, para estar con él. Y bueno, tenía un hombre que lo cuidaba en la casa. Era una familia, digamos, socialmente que estaba muy bien. Y entonces tenía un jardinero y además lo cuidaba él también en muchas oportunidades. Carlo Acutis muere a los 15 años, por eso hago referencia más bien de su infancia. Pero bueno, él realmente llamaba la atención como un chico a esa edad tenía una atracción tan grande hacia Jesús, sobre todo a Jesús Eucaristía. Y bueno, y que conocía muy bien el Evangelio, la palabra de Dios, lo vivía su vida cristiana a fondo, pero bueno, era un chico normal, le gustaba mucho el internet, las redes, y bueno, y también se había interesado muchísimo por lo que son los milagros eucarísticos, ¿no? Bueno, hay muchos en el mundo y empezó a hacer una recopilación de ciertos milagros que se habían dado en torno a la Eucaristía. Acá en Buenos Aires, por ejemplo, había 2 milagros. Uno se cuenta de un sacerdote que había levantado la hostia y que, bueno, se le transformó en carne, y después se hizo un estudio de esa hostia y era en carne de miocardio, del corazón, ¿no? Entonces, y así, bueno, hay muchísimos milagros, yo no lo voy a nombrar ahora, pero él sí hizo un trabajo extraordinario de recopilación y además lo propagó por todo el mundo a través de las redes, y entonces una respuesta inmediata de muchísimos jóvenes de su edad en todas partes, en toda la tierra, en todos los continentes, ¿no? Realmente ahora están surgiendo esos ecos de lo que Carlo Acutis hacía, propagando a Jesús Eucaristía, ¿no? Y haciendo que otros también se enamoraran de Jesús Eucaristía. Él tenía una frase que decía: la Eucaristía es la autopista que va hacia el cielo, ¿no? E invitaba a todos a ser santos, y bueno, tenemos que ser santos, Dios quiere que seamos santos. Tenía otra frase muy linda que también decía que no tenemos que ser como fotocopia, ¿no? No podemos ser santos
como fueron otros, sino que Dios me va a pedir una vida justa, porque santo significa justo, bueno, honesto, laborioso, responsable, alegre también, ¿no es cierto? O sea, y bueno, la santidad es la vida llena de bondad, ¿no? Decía un dicho, hacer bien lo que se debe hacer en cada momento y con amor. Y bueno, hago lo que tengo que hacer en el momento que tengo que hacerlo, ¿no? Saber aprovechar el tiempo y usarlo bien. Y Carlos era un muchacho que realmente propagó el Evangelio y a Jesús a los jóvenes. En sus ambientes había una vez una anécdota que cuenta la mamá, porque la mamá, hay varios videos de la mamá y lo invito a los jóvenes a mirarlos en YouTube. Hay muchísimas filmaciones de él. Bueno, en este caso, como es un joven de 15 años que murió joven y la iglesia lo nombra santo, la mamá vive actualmente y bueno, ella podía contar lo que Dios estaba haciendo en su hijo. Y una vez cuenta la mamá que en un departamento que ellos vivían, ella subía con unos bolsos y un joven la ayuda porque se le caían las cosas para llegar hasta la puerta de su departamento, ¿no? Y entonces, bueno, se quedó hablando con la mamá de Carlos Acuti, este joven, y le dijo que era programador, que trabajaba en computación, y la madre dice, pucha, justo estoy buscando, mi hijo está buscando un técnico de esta orientación. Dice, bueno, no hay problema, dice, si quiere, yo me ofrezco. Bueno, entonces empezaron a trabajar juntos y fue el que le ayudó, este joven le ayudó realmente a hacer a buscar las formas y los modos y las aplicaciones para que pudiese salir todo esto de los milagros eucarísticos a todo el mundo, ¿no? A toda la tierra. Realmente hicieron un trabajo extraordinario. Después, cuando Carlos se está muriendo, que tuvo una leucemia de tipo de las más graves, las más difíciles, él lo va a visitar, está presente con él, lo acompaña. Y siempre lo bombardeaba a preguntas a Carlos Acuti sobre el tema de la fe, porque él era un chico ateo, él no creía, ¿no? Pero bueno, sin embargo, fue descubriendo a Jesús en la vida de Carlos Acuti y fue dando cuenta que Jesús existía, que era real, por las acciones de Carlos, por la bondad, por la alegría, por el bien que estaba haciendo, por la preocupación de hacer bien a la humanidad a través de esta promoción de la Eucaristía, ¿no? El influencer de Dios, le llamaban a Carlos Acuti, ¿no? Realmente influyó tanto en los jóvenes del mundo entero a través de las redes que, bueno, muchísimos se convirtieron. Y a la muerte de Carlos aparecieron miles y millones de mensajes y de deseos. Después el Papa le cumple un deseo a Carlos Acuti porque él se daba cuenta, inclusive había hecho un video de que él iba a morir joven. Dice, estoy destinado a morir, es una de las frases que él dice cuando se da cuenta de la enfermedad que tiene, pero nunca perdió la paz ni la alegría, ni dejó de trabajar por el Evangelio y por Jesús, ¿no? Y entonces él lo único que le pidió a la familia es que sea enterrado en Asís. Y estaba allí en Asís, enterrado, ¿no? Porque además tenía un gran amor a los pobres. Cuentan algunas anécdotas de que, por ejemplo, iba por la calle en Italia, en algún lugar así, y encontraba a un mendigo que no tenía zapato y se sacaba las zapatillas y se las daba, ¿no? Y tenía gestos, o le decía a la madre, dame dinero porque quiero ayudar a tal pobre, tal otro. Entonces, fíjate, realmente la dimensión del corazón que tenía Carlos Acuti, que realmente era porque, bueno, realmente tenía Jesús, ¿no? Jesús tiene una frase que dice, sin mí nada pueden hacer. Y realmente toda la bondad, la solidaridad, el bien que hizo Carlos Acuti, lo hizo porque lo tenía Jesús y lo impulsaba Jesús a hacerlo, ¿no? Y bueno, esta es más o menos en síntesis la vida de Carlos. Habrá muchas cosas más para decir, que ya lo vamos a ir viendo. Las reliquias siempre de primer grado, en este caso son una parte del cuerpo de él, en este caso son cabellos. Se llama de primer grado porque es una parte de su propio cuerpo.
Hay veces en otro santo hay un pedacito de hueso que se transforma en reliquia, para que la cercanía que nosotros pongamos tener a la reliquia haga posible también que podamos pedir una gracia, poder contagiarnos de su ideal, de su bondad, de su amor a Jesús. Ese es el sentido, ¿no? Traemos la reliquia para que uno tenga una cercanía, digamos así, entre comillas, corporal de este joven Carlos Acuti, y que ha traído a tantos jóvenes, ¿no? Que hoy en general hay muchos jóvenes muy desorientados, sin sentido de su propia vida, como hay otros que son buenísimos y realmente están bien, pero bueno, yo creo que para esta generación Dios nos ha puesto este santo joven para hacer mucho bien, sobre todo a los jóvenes.